Café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un Café con Pinelli. Hoy día 30, ya nos falta un día para que se conmemore aquel cambio tan brusco en la gobernatura del país que trajo un presidente nuevo. Ojalá que este año fuera así también y nos trajera un presidente mejor de lo que hemos tenido desde hace 60 años. Pero lo cierto es que es bueno recordar, ¿no? Y aprender para muchos de nosotros que nos dieron una historia mediatizada, nunca completa, y como gustó tanto el programa de los presidentes de la República de Cuba durante toda esta etapa, que refleja un poco ese desorden emocional propio del cubano, pues nosotros vamos a hacer un recorrido por estos presidentes que en un momento dado, quizás por un día, quizás por un año, quizás por un periodo más mayor, pues fueron presidentes de nuestro país. Así que en preparación de mañana a lo mejor nos trae la suerte de que hay otro cambio de presidente para bien. Bienvenidos a un Café con Pinelli. Tómate un café conmigo, hoy pretendo ser tu amigo. Déjame entrar en tu casa, es todo lo que te pido. Un Café con Pinelli. Hay una cosa que llama mucho la atención porque creo que nosotros tenemos un país tan hermoso. Cuba es un país maravilloso, pero qué difícil ha sido históricamente ponernos de acuerdo. Hemos tenido muy mala suerte con los políticos y con la política en Cuba, a través de la historia, ¿no? Y creo que es bueno repasar estas cosas pensando en un futuro, porque la dictadura no va a ser eterna. Ya los históricos, como le llaman ellos, pues ya cada día restan. Pero bueno, ya los cubanos tuvieron su presidente estando ya en contra de la dominación española y fueron los presidentes de la República en armas. Y hubo varios, ¿no? Empezaron por Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, que se le conoce así. Y ya después, cuando vinieron varios, se sustituyeron, ¿no? Don Tomás Estrada Palma es un presidente que no dejó satisfecha a la gente. Ahí empezó la cosa ya con los presidentes. Porque realmente era un hombre que provenía de una familia acaudalada, una familia española, ¿no? Como la mayoría de los cubanos de aquella época. Nació el 9 de julio de 1835 en la ciudad de Bayamo, era bayamés. Participante de la Guerra de los 10 años, trabajó junto a José Martí en la organización del Partido Revolucionario Cubano. Y además de eso, fue presidente de la República en Armas del 29 de marzo de 1876 al 19 de octubre de 1877. Don Tomás Estrada Palma era un hombre, ¿cómo decir? Se le considera un presidente tímido. No era un hombre que destacara, ¿no? Por ser agresivo a la hora de acometer los planes de gobierno. Pero sí hay una cosa que es interesante porque cuando muere Martí, él se queda, asume el liderazgo del Partido Revolucionario Cubano. Y después cuando se hace por fin la Constitución de la República en 1902, él es el primer presidente que tiene Cuba. Ya tenía un aval en la guerra, todo el suministro de las tropas mambisas pasaba por sus manos. Era un hombre eficiente en eso, pero también fue un hombre que se le acusa de ser muy timorato, de ser de no ¿cómo se llama? Propiciar el beneficio de la libertad obtenida. Tuvo que hacer frente a la enmienda Platt, que fue siempre muy impopular en el país. Él nunca estuvo de acuerdo con eso, pero tuvo que transigir para lograr que en 1902 ya salieran los norteamericanos del ejército de ocupación en Cuba y se proclamara la república y se hiciera la bandera. El 20 de mayo famoso. Ya él, finaliza su mandato, pero él quiso postularse de nuevo. Y ahí fue donde vino el gran problema de Estrada Palma. Porque el problema es que como estaba la enmienda Platt vigente, que él había combatido desde un principio, le había permitido por un problema de estrategia política, pero después cuando él piensa
que no va a haber la estabilidad suficiente en el país como para ya caminen solo los partidos políticos y todas esas cosas, ya hay una crisis interna grande cuando él deja la presidencia, y él es quien pide la intervención norteamericana, que fue la segunda intervención norteamericana en Cuba, y él es quien la pide. Eso le hizo lo hizo quedar muy mal. Lo hizo quedar muy mal y realmente ya se retira, se va hacia una finca que tenía, La Punta, propiedad de su familia en la zona oriental, y murió el 4 de noviembre de 1908. Después de José Miguel Gómez, Tiburón, así le decían. Debió haber tenido un carácter muy dulce cuando le decían así. Pero bueno, le decían Tiburón porque se baña, pero salpica, ¿no? Él es espirituano, el 6 de julio de 1858, falleció fuera de Cuba, en Nueva York. Ahí está con Calixto García. Se incorporó a la Guerra de los 10 años en 1875 y realmente en 1896, ya después de la guerra, la guerra necesaria, como le llamaba Martí, pues obtuvo el grado de general de brigada, y en 1898 el de general de división. Usted sabe que el general, el monumento a José Miguel Gómez está donde, en la Avenida de los Presidentes. Él estuvo en la comisión que redactó la primera Constitución de Cuba, y en septiembre de 1908 él gana las elecciones y fue elegido presidente de la República de Cuba por el Partido Liberal. Él hizo cosas buenas. Él incluso a los afrodescendientes, a los negros cubanos, los incluyó, fue inclusivo por supuesto, antes de permitir la entrada de los negros a la sociedad, había habido una lucha muy grande, porque fue el alzamiento famoso de, ¿cómo se llamaba? Como le decían, los independientes de color. Los independientes de color se alzaron masivamente porque habían sido esclavos, habían sido liberados cuando la guerra, todas esas cosas, pero después que ya vino la paz, pues estaban demasiado abandonados, no tenían derechos civiles ninguno. Y se alzan los independientes de color. Y José Miguel Gómez participó en la masacre. Se supone que entre 3.000 y 5.000 independientes de color fueron masacrados, ¿no? Y en las batallas, entre 3.000 y 5.000, los negros que se habían alzado. Y del ejército, 12 bajas. 12 bajas. Ahora, durante su gobierno se crea la Armada, la Marina cubana. Se crea ahí, en ese momento. Fue muy criticado las concesiones de servicios públicos y los puestos que daba a familiares y amigos. De ahí es que nace Tiburón se baña, pero salpica. Porque dieron mucha gente de familiares, amigos, recomendados. Ahí empezó el relajo, que siempre ha habido. Siempre ha habido. Bueno, él era un hombre que tenía, la Lotería Nacional se crea con él, se oficializan las peleas de gallos, se crea el negocio de las apuestas a las patas de los gallos, se creó, y además de eso, él, por los incidentes que vienen después con el lanzamiento y todas estas cosas, es la segunda intervención, que los americanos tenían pánico de lo que había pasado en Haití, y cuando vino el lanzamiento de los independientes de color, pues vino la segunda invasión de la presencia norteamericana en Cuba, que aunque él logra que el ejército norteamericano se retire y hay una gestión por la paz y todo esto. Pero días después de él, Mario García Menocal, que se llamaba Aurelio Mario Gabriel Francisco García Menocal y Diop. García Menocal no ha pedido compuesto. Entonces, fue electo presidente de Cuba,
fue el primero que dobló, o sea que logró la presidencia y después sale en unas elecciones y otra vez, o sea, tuvo de 1913 a 1917 su primer periodo y de 1917 a 1921 su segundo periodo. Tercer presidente de Cuba, mayor general del Ejército Libertador, ingeniero civil graduado en los Estados Unidos, participó en la guerra del 95 y terminó como jefe del quinto cuerpo de ejército que agrupaba las provincias de La Habana y Matanzas. Él había nacido en el ingenio Australia, que administraba a su papá, en la provincia de Matanzas. Bueno, él realmente es uno de los presidentes que ofreció una cierta tranquilidad, ¿no? Ahora, hay una cosa con Menorcán, que es el hombre que autoriza el divorcio en Cuba. En 1917 fue la primera. Y además dice que fue para que un hermano de él, Fausto García Menorcán, se pudiera divorciar de su esposa, Ángela García Vieta. Durante su presidencia, Cuba fue invadida de nuevo por Estados Unidos en 1916, alegando que el peligro de levantamientos civiles podía poner en riesgo a las empresas extranjeras que ya estaban establecidas en Cuba. Independientemente de la Guerra Mundial de 1914 a 1918, se había invertido ya por empresas norteamericanas fuertemente en Cuba, aunque después vendría más todavía. Con él empieza el desarrollo de la industria azucarera en Cuba. La introducción de tecnologías industriales, la locomotora famosa, bueno, Cuba era de los pioneros del transporte ferroviario en Cuba. Él era propietario, era un hombre muy rico, era propietario de uno de los más grandes ingenios de azúcar, que era el Central Chaparra de las Tunas. El Chaparra, que yo no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, ese acabó ya, el ciclón acabó de darle puntillazo. Ya también una cosa que hizo Menorcán que fue muy bueno, fue la profesionalización de los maestros. Gracias a Menorcán, los maestros ya empiezan a ganar un sueldo. Se creó el servicio de maestros ambulantes en las regiones de montaña. Las escuelas normales para maestros se crean también. En 1924 se enfrentó con Machado y, bueno, Machado lo tumbó. Incluso cuando Machado ya es presidente, le prepara un golpe de Estado en 1931, pero fracasó y tuvo que irse a Estados Unidos. Después regresó para las elecciones, pero fue cuando ganó Miguel Mariano Gómez. Ahora, hay una cosa que también, el general Menorcán se presenta como candidato presidencial para un nuevo mandato en las elecciones de 1916. Fíjense, aquí donde viene que empieza las cosas que pasan en Cuba, que uno dice, bueno, pero ¿por qué? Entonces, la ley electoral permitía que al terminase la votación los colegios electorales cerrasen y se prohibía la presencia del público en los conteos. Eso propició que al conocerse de forma preliminar la victoria del candidato liberal Alfredo Zayas, el gobierno decidiera violentar las elecciones mediante fraude y reelegir al presidente Menorcán. Se denunció entonces que en las oficinas de correo y en algunos casos antes habían sido cambiadas las boletas. Acudieron los liberales a los tribunales y lograron una bronca, fue tremenda. Y el 12 de febrero de 1917 estalla la guerra que se conoció como la Guerrita de la Chambelona. En Oriente y Camagüey fue donde más fuerte fue el lanzamiento. Porque bueno, se alzaron incluso unidades del ejército. Entonces la cosa fue distinta. Gente armada, gente entrenada y dominaron el territorio de Camagüey. José Miguel Gómez en persona, sí, bueno, era un hombre que había peleado en la guerra, se puso frente de los alzados, siendo el mayor general, y ya quiso hacer una marcha contra La Habana, de llegar hasta La Habana. Pero el embajador de Estados Unidos, que eran William González, ¿no?, se le lanzó el programa que anunciaba, hacía público
que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no iba a reconocer a los alzados. No aprobaba esa forma de violencia y no le iba a prestar apoyo. Entonces, imagínate tú, ya sin estar aún sofocado el levantamiento, se realizaron las elecciones y complementarias se llamó. Y las tropas regulares ocuparon los colegios electorales y aseguraron el triunfo de Menocal. Y volvió a salir Menocal. A ver, hay una llamada. Buenas tardes, bienvenido a Un Café con Pinelli, adelante. Sí, buenas tardes, Pinelli. ¿Qué tal? Sí, bien usted, mi nombre es Manuel. Ajá. ¿Qué Bueno, tal? con Menocal también algo que no sé si pasó por alto, que fue que hubo la primera transmisión por teléfono, que pudo hablar por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, él en Cuba y... Sí, ¿cómo no? Y bueno, y el presidente obviamente allá en los Estados Unidos se inauguró esa línea telefónica. Y bueno, y de que todos los presidentes hayan robado, sí, la mayoría, pero Machado se fue con lo que tenía puesto. Sí, realmente, Machado fue... Machado sí se fue con lo que tenía puesto, porque eso lo leí yo en el libro de Oreste Ferrara, Una mirada a 3 siglos. Sí, Machado fue un hombre muy controvertido. Muy Porque controversial, pero fue uno de los que más hizo en Cuba. Hizo cosas, y el primer periodo de Machado se empeña en un segundo periodo, pero bueno, vamos a llegar a Machado ahí, ¿no? Porque él se empeñó en un segundo periodo, el primer periodo había sido bueno. Gerardo Machado y Morales fue un hombre que cuando él sale de presidente en una etapa difícil, porque Machado, la economía no estaba bollante en ese momento. Él había nacido en 1869. Cuando él sale en 1925 tiene el apoyo amplio, una amplia popularidad, apoyo de los partidos políticos. Y había un movimiento hacia la izquierda ya que empezaba, pero muy incipiente. En 1925 se constituye el Partido Comunista de Cuba. Ya habéis oposición a la universidad, como era normal, lógico, gente que aspiraba a la política y se manifestaban en contra del gobierno que estaba en el poder, pero normal, eso pasaba en todos los países. Y sigue pasando en otros países donde hay democracia, ¿no? Ahora, hay una cosa que es lo siguiente. Machado hizo incluso una cantidad de obras importantes, tremendas. A ese le debe el Capitolio, que es un orgullo nacional hoy en día, aunque fue muy criticado en aquella época. También él tiene la responsabilidad de la carretera central de Cuba, que eso amplió las comunicaciones de una manera tremenda, ¿no? Pero ya empezó a hacer cosas con vistas a perpetuarse en el poder. Y él reforma la Constitución de 1901 y es el primero que empieza a prohibir la libertad de prensa, que Alfredo Zayas había sido el primer presidente en apoyar, ¿no?, la libertad de prensa independientemente del deseo y la voluntad del gobierno, que es evidentemente uno de los gestos de democracia, la libertad de prensa, la prensa libre, el cuarto poder famoso. Y todos los presidentes que intentan perpetuarse en el poder, que intentan actuar como dictadores, lo primero que hacen es ir en contra de la prensa. Porque no toleran, ¿no?, la crítica. El mismo Julio Antonio Mella, hay una nebulosa en eso, porque siempre se corrió de que cuando Mella lo matan en México, Mella era un hombre muy bien parecido, iba con una italiana, que era una fotógrafo que era un bombón, una mujer muy liberal, de mucha personalidad, y él lo mata cuando sale con Tina Modotti. Y siempre se dijo de que lo había mandado a matar Machado, que le había mandado unos esbirros para que lo mataran. No era tan importante Mella con relación al gobierno de Machado, ¿no? Y eso yo oí decir en México por primera vez, en Cuba ni pensarlo, de que a él lo manda a matar el Partido Comunista Mexicano porque no estaba de acuerdo con las regulaciones de la Unión Soviética con los asalariados comunistas que había en Cuba. Machado era descendiente de Islas Canarias, su familia eran canarios. Y fue un hombre que se le debe algunas cosas porque hizo muchas cosas, muchas obras interesantes, igual que Batista también en su momento lo hizo, ¿no?
él entabla una alianza con Zayas, porque había sido de los liberales y también participa en la chambelona con él. Porque el lema de la campaña de Machado fue agua, carretera y escuela. El primer periodo de 1925-29 fue un periodo que todo el mundo estuvo satisfecho. La creación del mercado libre, fíjense que ustedes que hay en Matamoros, cuando está hablando de, creo que es en el Trío y el Ciclón, critica a la gente y dice, no hables mal de Machado que te creó el mercado libre. Porque hay una cosa que hay que ver, Machado era un hombre, dice que era muy cubano en el sentido ese, muy criollo, de la pelea de gallo, de la guayabera, del tabaco, del ron, de esa onda, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el tipo? El primer presidente que lleva el son a un acto presidencial oficial de gobierno es Gerardo Machado. Entonces Matamoros era machadista. Ignacio Piñero era machadista. Después no, en el segundo periodo nadie era machadista. Pero ellos lo apoyaron primero porque fue el hombre que llevó incluso el Septeto Nacional de Ignacio Piñero. Es más, los Naranjos de Cienfuegos creo que fue, o la Tula Liberal. Sí, la Tula Liberal cuando él no era todavía la Sonora Matancera. La lleva a Palacio y participa en un, ¿cómo se llama? En un acto. Y en 1900, eso fue en el 24. Y en 1927, él es quien aprueba que la representación de la cultura cubana en el campo de la música en la famosa Feria Internacional de Sevilla sea el son. Y es donde va el Septeto Nacional a Sevilla, a la Feria de Sevilla. Entonces, él fue el artífice de todo eso, ¿no? Era un hombre que tenía conceptos muy populares, pero después se fue haciendo insoportable y no toleraba la crítica. Incluso hay una cosa que pasa con él, bueno, que es ¿cómo se llama? Rubén Martínez Villena le pone el asno con garra y así lo llamó todo el pueblo de Cuba. Él quería que Cuba fuera como una especie de, ¿cómo se llama eso? De zona franca, como una Suiza de las Américas, que ofreciera ventajas de todo tipo para que la gente invirtiera en Cuba. Bienvenido. Buenas tardes, Pinelli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Pablo y quería decirle que en el Machadazo, según me contaba mi papá, fue en los primeros 4 años donde más obras sociales se hicieron, como la carretera central, el Capitolio y otra serie. Y también quería comentarle, aunque no ha llegado el momento, que aunque todos los gobiernos en aquella época quizás robaron, pero los 2 gobiernos auténticos, Grau y Privo, la economía fue mucho mejor y sobre todo había mucha libertad. Se fue el mejor periodo creo que tuvo Cuba. Cuando él había hecho las elecciones, la campaña para las elecciones generales de 1924, él dijo públicamente que no aspiraba a ser reelegido, no le interesaba ser reelegido. Pero en 1927 es que impulsa una serie de enmiendas constitucionales para permitirle buscar la reelección, que ya obtiene en 1928. Y este acto de continuismo junto con la creciente depresión, y se agrava por el crack del 29. Porque el crack del 29, pues, creó un descontento popular muy grande, porque, para hablar claro, es un país, Cuba, igual que todos los países del mundo, dependiente de los Estados Unidos. En el 90% de los países la economía de Estados Unidos afecta y afecta a todo el mundo. Entonces, cuando el crack del 29 fue había hecho el Capitolio, que gastaba mucho dinero, siempre iba a criticar cosas. El edificio Bacardí se hizo, pero eso lo pagó la compañía, no fue él. Se hizo el Hotel Presidente. Bueno, se hizo uno de los palacios más maravillosos
que existe en La Habana, que es el Centro Asturiano de La Habana, que es hoy el Salón Internacional del Arte Internacional del complejo del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero ya había mucha bronca. En la universidad la bronca era tremenda, la universidad no entendía. Los estudiantes rebeldes por naturaleza. No se había posesionado el gobierno de la universidad. Ese fue uno de los logros estratégicos para mantenerse en el poder de la dictadura actual. Colarse en la universidad, poner a sus hombres. Ya cuando Fidel Castro apoya a Cubel en contra de Pedro Luis Boitel, que era un hombre digno a tal punto que es el segundo que muere de huelga de hambre. Una comunicación internacional pasó inadvertido. Y después fue que se supo de que Pedro Luis Boitel lo deja morir de hambre en el Morro. Claro, esto ya, a ver, dice Nenita Carnero que se comía mucha harina, sí, era rubia con ojos verdes. Ahí el plato se hizo popular la rubia con ojos verdes, harina con aguacate. Y entonces, sí, había una situación muy mala. El crack de 29 afectó a todo el mundo. Imagínate, las vacas flacas recién se salía de aquello y cayó peor todavía, ¿no? Machado le hicieron varios atentados. Por ejemplo, la ABC preparó un atentado que yo me acuerdo que mi padre me contaba. Porque el ABC fue un movimiento antimachadista, antidictadura, que no fue un movimiento de izquierda. Era un movimiento que aglutinaba toda la fuerza. Había que le gustaba militar en el PSP, el Partido Socialista, pero el ABC era más amplio. El problema era estar en contra y tener la libertad de tú afiliarte al partido que sea, aunque ellos exigían también que, bueno, que fueran militantes del ABC una vez que pudieran convertirse en partido. Entonces le hicieron un atentado al presidente del Senado, Clemente Vázquez Bello. Eso fue famoso en La Habana. Clemente Vázquez Bello le hacen el atentado. Pero cuando le hacen el atentado, la estrategia estaba que Clemente Vázquez Bello, al ellos tener éxito en el atentado, que el funeral y el entierro en el cementerio de Colón estaban convencidos de que iba a ir el presidente de la República, o sea, Machado. Y entonces hicieron un túnel para llegar a la cripta de la familia y plantaron ahí una cantidad de explosivos. Y yo me acuerdo que mi padre decía, hubiera sido tremendo si llega a explotar aquello, porque había muertos frescos que todavía estaban en estado de descomposición y se podía haber desatado una gran epidemia en La Habana. Eso me decía papá. El problema es que la gente de Santa Clara y la familia que tenía Vázquez Bello en Santa Clara reclamó el cadáver para enterrarlo en Santa Clara. Y entonces, pues, para Santa Clara, y se quedaron con la bomba puesta, las bombas, porque fueron varias, en el cementerio, y no pudieron explotarlas. Ya no había necesidad, ¿no? Te digo, lo que mancha de verdad es los asesinatos que comete el asesinato de Rafael Trejo, todas esas cosas que se van cometiendo los torturados en Gataré, y se va Machado. No le queda más remedio que dimitir, ¿no? Buenas tardes, bienvenido a Un Café con Pinelli, adelante. Sí, buenas tardes, Pinelli. Sí, dígame. Sí, bueno, con relación a Machado y Mella, la policía de Machado coge a Mella poniendo una bomba en el cine Pairé, que eso no se dice en ningún lado. Y ahí es que Mella sale para México. Ajá. Y Carlos Márquez Sterling, antes de hacerse ministro en el gobierno de Machado, ajá, le mandó una carta al gobierno de México que si Machado tuviera que ver algo con la muerte de Mella, él renunciaba a ser ministro. Y los mexicanos investigaron y Machado no tuvo nada que ver con la muerte de eso Mella. Siempre yo lo oí en México. Y me dijeron que había sido, aprovechando la situación de Mella, perseguido por Machado, tiene la gente del Partido Comunista. El mismo Partido Comunista y todas esas cosas.
Y entonces incluso, la partida de Machado se debe a Somerwell. Claro, sí, claro. Somerwell, que le dio mucha prebenda más al Partido Comunista en aquella época, claro, porque Machado diversificó tanto la agricultura, la industria, que ya las ventas no eran las compras que tenía que hacer el gobierno de Cuba en aquella época de Estados Unidos, no eran lo mismo. Y los agricultores también pues, pegaron el grito en el cielo. El embajador Somerwell fue una de las cosas que detonaron, sí, como siempre, y después pasó con Batista, que se fuera Machado. Claro. Muchas gracias, Muchas gracias por la llamada. Vamos a ir a comerciales y después venimos. Vamos. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido. Pero, ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. ¿Qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís Health Plans. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís Health Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Café con Pinel. Sé que, bueno, de los 28 presidentes, una cosa así que ha tenido Cuba, hay un tema para la alcancía de Pinelli. ¿Quién nos puede decir qué presidente cubano no nació en Cuba? Una persona que llegó a ser presidente de Cuba, tiempo corto, es la pista que vamos a dar, pero que no nació en Cuba. ¿Y dónde nació? Está bien, bueno, vamos allá. Quedamos que en 1933 ya el gobierno de Machado es prácticamente insostenible. Las fuerzas vivas están en contra de Machado. El primer periodo de Machado había sido bueno. Fue un hombre que, bueno, hablábamos de la carretera central, de todas las cosas que hizo Machado buenas. Pero llega un momento que en el segundo periodo de Machado ya el Pamacristi, los asesinatos, la violencia, la oposición era muy fuerte. Y el 12 de agosto de 1933, dentro de la situación que todavía no se había podido recuperar la economía del país, por el crack del 29 y todos los problemas que había habido,
el 12 de agosto de 1933 se lanza la gente a la calle a celebrar la caída de Machado que se había anunciado. Pero las estructuras de Machado estaban intactas. Los porristas de la policía estaban ahí, no se había ido nadie. Y entonces en la Universidad de La Habana, que era fue un foco de conspiración y además un punto vital para la política de Cuba durante todos esos años, porque de ahí estaba el material intelectual que iba a gobernar el país, de ahí salían los hombres de ley y todas esas cosas, ¿no? Entonces ya se tira para la gente de la Marina, ¿no? Se tira para la calle y hubo una cantidad de muertos tremendos porque en medio de esa orgía de violencia, de tumbar estatuas, un grabado de Machado que había con Mandarria, lo destrozaron. Hubo porristas de Machado que lo mataron y lo amarraron al capó de un carro y lo pasearon por La Habana. Incluso chocaban contra las paredes y los postes. La cosa espantosa fue lo que pasó. Y entonces, a partir de eso, pues ya se reúnen las fuerzas que habían estado conspirando contra Machado. Miren, un porrista muerto ahí, ¿no? Y ya empiezan a ver, a dejarse ver toda una serie de conspiraciones, entre ellas la conspiración de los sargentos y clases del ejército. La conspiración de los sargentos, donde se empieza a destacar un señor guajiro, había nacido en Bane, en Oriente, se había hecho sargento taquígrafo y él estaba en los juicios, en los consejos de guerra de militares que estaban conspirando contra Machado. Esos juicios eran de público abierto y se fue relacionando con el directorio estudiantil de la universidad, el ABC, o sea, la oposición a Machado. Este era un hombre inquieto, un hombre que venía de la nada subiendo y se llamaba Fulgencio Batista y Saldívar. Fulgencio Rubén Batista y Saldívar. Era sargento taquígrafo, como yo les decía. Hay bronca porque, bueno, muchos colegas del ejército no fueron consultados, entonces le habían pasado arriba una pila de oficiales, desde teniente para arriba, porque un sargento de pronto era el jefe del ejército completo. Entonces, acuérdense de la alcancía de Pinelli, que el presidente cubano no nació en Cuba. Entonces, el problema es que ya hay una rebelión de esos oficiales y se atrincheran. No me acuerdo cuánto era, 140 era, no me acuerdo cuánto eran, pero eran bastantes. Y se refugiaron en el Hotel Nacional que estaba acabado de cerrar. En ese hotel vivía Sumner Welles. El embajador vivía en ese hotel. Y entonces ya empieza los tiroteos, la cosa, rodean el Hotel Nacional, emplazan la artillería, ese es Sumner Welles. Y cuando emplazan la artillería, pues, bueno, se forma la de Dios escrito, pero ganan los sargentos. Ya el gobierno norteamericano, al darle una negativa a la pentarquía, ya Batista se da cuenta de que eso no va a caminar. Y entonces es donde vienen, o sea, se designa un presidente provisional en un gobierno donde Ramón Grau San Martín, que venía imbuido de todas las tendencias de izquierda de la Universidad de La Habana, entra con las mangas al codo. Y una de las primeras cosas que hace es la nacionalización de la compañía, la Cuban Electric Company. Porque nombra como secretario de Gobernación a un hombre que era muy joven, que era brillante, pero un tipo de machete en la mano, que fue Antonio Guitera Holmes. Entonces, tampoco el gobierno norteamericano, ante aquella ofensiva de Grau, lo reconoce como presidente. O sea, fíjate que Grau, incluso cuando jura el cargo, no quiso jurarlo en el Tribunal Supremo. ¿No? Él jura ante el pueblo en la terraza norte de Palacio.
pero no quiere jurar en el Tribunal Supremo de Justicia, ni quiere jurar con la mano sobre la Constitución de 1901, porque esa Constitución apoyaba la enmienda Platt. Y entonces él no apoyó la enmienda Platt y Estados Unidos no lo apoyó a él. ¿Ve? Esa es la terraza norte de Palacio. Miren los fotingos de la época, qué maravilla. O sea, México, Uruguay, Panamá, Perú, España, esa gente sí lo reconocieron, pero más nadie, ¿no? Y ese gobierno provisional de Grau, que no pudo continuar, era una locura de continuar en contra de los Estados Unidos con la ascendencia que había de la economía y de todo. Fue entonces cuando se le llamó el gobierno de los 100 días, que fueron 124, una cosa así, pero bueno, se le llamó el gobierno de los 100 días y pasó la historia así. Ahora, eso desencadena una especie de hemorragia de presidente, ¿no? Porque ahí vino después Carlos Hevia. Estuvo 3 días. Manuel Márquez Sterling estuvo de enero un día, porque él fue el que se ocupa de ese Márquez Sterling. Está Carlos Mendieta, del 18 de enero de 1934 al 11 de diciembre de 1935. Este fue uno de los que más duró. Después del 11 de diciembre de 1935 al 20 de mayo de 1936, José Agripino Barnet y Minajeras. ¿No? Y después vino Miguel Mariano Gómez, del 20 de mayo de 1936 al 24 de diciembre de 1936. Una cosa espantosa, hasta que Miguel Mariano Gómez tiene que renunciar y el vicepresidente que ocupa su lugar es Federico Laredo Bru. Este señor hizo una presidencia brillante y duró 4 años, del 24 de diciembre de 36 al 10 de octubre de 1940. Fíjense, ahora, Federico Laredo Bru, que era villareño, había nacido en San Juan de los Remedios, Las Villas, era abogado, político, y hay una cosa que es la injerencia de Batista, el control de Batista sobre todos los presidentes que nombramos. Porque Batista era el hombre fuerte de Cuba en ese momento y tenía el contacto con los americanos asegurado. Independientemente de que él había sido un presidente que no se le conocía como un gran corrupto, aunque había gente que sí lo denunciaba ya como eso, ¿no? Ahí está Laredo Bru con Batista. Ahora bien, Federico Laredo Bru se firmó en su gobierno la ley de 9 centavos sobre el saco de azúcar, que había costado la presidencia a su predecesor, pero él insistió y la aprobó. Fijó la zafra azucarera a casi 3 millones de toneladas al año, a nivel de compromiso, quiero decir, con un precio por encima de los 1,7 centavos la libra. Y es el hombre que concede desde la presidencia la autonomía a la Universidad de La Habana. Eso sí fue una de las cosas mejores que hizo. Creó los institutos de segunda enseñanza, el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, creó las escuelas rurales, el Instituto Cívico Militar. Fíjate todo lo que hizo él en 4 años. No es que estaba, porque fíjense, hay que entender una cosa, todo esto son cosas que venían proponiéndose, que había las famosas fuerzas vivas, ¿no? Que creó la Dirección Nacional de Deporte, todo esto, el Servicio Nacional Técnico de Salud Pública, el Consejo Nacional de la Tuberculosis, que era un azote en aquella época. Vamos a tomar una llamada. Buenas tardes, bienvenido a Café con Pinelli. ¿Buenas? Sí, mi nombre es Juan Braje. Ajá. Sí, mira, Manuel Márquez Sterling. Sí, señor. ¿Sabes dónde nació? Sí. En Perú. En Perú. Perfecto, muchas gracias. Nació Manuel Márquez Sterling, fue presidente de Cuba. Perdona, ¿tu nombre cuál es? Juan Braje. Oye, hay una cosa que es que este señor fue un presidente por un día. Ese es Manuel Márquez Sterling,
que además era un hombre letrado, era un hombre inteligente, pero fue el presidente porque él no quería la presidencia. Y lo que pasa es que tiene que heredar ante una renuncia de un presidente anterior. Ahora, volviendo a Laredo Bru, él aprueba la ley de coordinación azucarera en 1937 para defender a los pequeños colonos. Eso fue importantísimo también. Y promueve la organización de la Asamblea Constituyente en 1939 para la redacción de, que fue lo más importante que hizo, la Carta Magna de Cuba de 1940. La Constitución de 1940 que se consideró una de las más avanzadas en su época. Y él fue el que la promovió. Bueno, ahí ya yo decía que a Laredo Bru sucede un presidente que también había salido por vía electoral, que fue Fulgencio Batista Saldívar, ya se presenta aquí como presidente, apoyado por la coalición socialista democrática. O sea, todo el mundo apoyó a Batista, quería que saliera Batista. Batista fue otro también que no estaba, ningún presidente de Cuba estuvo a favor de la enmienda Platt. Ya él había tenido una influencia tremenda en todos los presidentes anteriores, en todos los gobiernos anteriores, porque era el hombre fuerte que tenía el ejército en la mano. Y entonces, a partir de ese momento que sale el presidente, hay también un golpe que podría decir de una suerte lamentable, porque fue la Segunda Guerra Mundial. Ya en el 41, cuando entra Estados Unidos en la guerra, Batista le ofrece ayuda, él coopera, colabora poniendo una cuota, un precio especial a la cuota de azúcar que Estados Unidos necesitaba, todo el azúcar, incluso compromete 42, 43, 44, no sé si 45 también, creo que sí, compromete la producción íntegra de azúcar para los Estados Unidos y a un precio preferencial. Eso Estados Unidos lo agradeció. Ese gobierno de Batista fue un gobierno que transcurrió bien tranquilo, normal. Vino el término del gobierno, pero Batista ya se había afilado los dientes. Ya Batista había descubierto el beneplácito de empresarios norteamericanos, no del gobierno, de empresarios norteamericanos. Y entonces, pues, se le quedó el apetito por la presidencia. Y es cuando él empieza, desde que sale, que ve que viene después Ramón Grau, San Martín, Ramón Antolín Eulogio Grau San Martín. Él no quería jugar con Batista. Batista un poco tenía que replegarse, se vino para acá, para Miami, tenía una casa en Daytona Beach y ahí estuvo esperando su oportunidad, que la logró después. Hay cosas que ensombrecen el gobierno. Hay que decir que el gobierno de Grau y posteriormente el gobierno de Prío, los dos del Partido Auténtico, tienen un resultado tremendo. El Partido Revolucionario Cubano, el Auténtico, como lo llamaban, ofreció 2 gobiernos seguidos de bienestar, prosperidad y legalidad. Ya en 1946 hay 6 organizaciones que retiran el apoyo político agravado por corrupción y ineficacia. Se roban hasta el diamante del Capitolio del kilómetro 0. El diamante famoso que cuando hablamos del Capitolio lo mencionamos. Dicen que era un diamante que había traído una exhibición a Cuba, pero bueno, ese diamante del Capitolio que marca el kilómetro 0, que está allí, ahora hay una copia, una réplica, no es el original, cuando aquello sí era el original, pero se perdió y como a los 3 meses apareció en la mesa del presidente de la República. Entonces, ¿y esto qué cosa es? Pero bueno, ahora ya en 1947, que fue cuando fue los sucesos de Orfila, era peligroso ser político en Cuba en aquella época. Entonces, el problema está en que ahí ya todo eso contribuye a que Eduardo Chivá salga con una fuerza tremenda. Logra un impacto con su lema vergüenza contra dinero, ¿no? Y ya empieza a ser una figura política que le empiezan a temer. Pero era un hombre muy honesto y decía lo que sentía. El rumor de que Fulgencio Batista, que también se va a presentar a elecciones, junto con Ramón Grau San Martín, que también quiere presentarse a elecciones, pero está por el Partido Revolucionario
le digo, el partido ortodoxo, Eduardo Chivá. Y ya Eduardo Chivá se había metido en un berenjenal porque acusa a Aureliano Sánchez Arango, que era el ministro de Educación, de haberse robado el dinero de los desayunos escolares. Pero Chivá se mete un tiro porque Rafael Díaz Valar, el padre de los Díaz Valar, hermano de Mirta Díaz Valar, la esposa de Fidel Castro, reta a Chivá que pruebe lo que está diciendo de Aureliano, que Aureliano lo había robado. A Chivá le cae un complejo de culpa, se siente en humillado. Cuando él no puede probar lo que había dicho, cayó en una profunda depresión. Y en ese programa de radio que se transmitía por CMQ, con un revólver que tenía en el bolsillo, se mete un tiro en la ingle. Hay una cosa, alguna gente dice que fue un accidente porque cuando se fue a levantar el martillo del revólver, tropezó con el borde de la mesa y se le fue. Pero iba a darse el tiro. Porque él anuncia, bueno, por allá de la grabación, este es mi último aldabonazo a la conciencia del cubano. O sea, está diciendo que ofrece su vida con tal de que la gente reaccione, pero lo hace 2 meses antes de las elecciones, que iba a ganar seguro. El 10 de marzo de 1952, Batista se adelanta. Batista figuraba detrás de todos esos candidatos, incluso detrás de Grau también. Y mete trancazo, da el cuartelazo y viene la dictadura de Fulgencio Batista a partir de 1952. Prío lo coge sorprendido aquello, a pesar de que se lo habían advertido, pero él no tomó medidas. Él dijo, no, eso es anticonstitucional, Batista no lo va a hacer. Batista lo hizo. Tenía mucha influencia en el ejército. Entonces, bueno, ya se tiró los estudiantes para la calle, la bronca andando, y empezó la violencia en Cuba. Y ahí estuvo 7 años, todo el mundo sabe lo que pasó. En el 53 viene Moncada, el asalto en Moncada, y ya empieza una rebeldía tremenda contra Batista, que a pesar de eso sí había logrado hacer, como siempre hizo, la ciudad deportiva, la carretera de Bacunayagua, el puente de Bacunayagua, el circuito norte, bueno, una cantidad de cosas tremendas que hizo Batista, siempre dejó cosas, la terminación del malecón, los grandes hoteles de La Habana, la continuación de que le roba el espacio al mar, o sea, en la época, la aspiración de él, el pobre hombre quería que le dejara robar tranquilo, pero bueno, la gente se la atravesó, ¿no? Y por fin, el 1 de enero de 1959, cuando cae, después de caer Santa Clara, que lo toman las tropas de Che Guevara, ya él decide irse. Y el 31 de diciembre, sus allegados van a Palacio, él lo anuncia públicamente, sálvese que pueda, y arranca. Tenía una fortuna personal inmensa y se refugió aquí no lo admitieron, en Estados Unidos, y se refugió en Santo Domingo, donde Trujillo creo que le cobraba $300,000 diarios, una cosa así, hasta que puede salir para Portugal, que le da asilo, y casi compra la isla de Madeira, y después se muda a España. Ese fin de Batista siempre vivió con miedo de que le fueran a hacer un atentado. Es verdad que le tenían ganas, ¿sí? Bueno, vamos a ir a publicidad y después venimos para despedir, ¿no? Yo les digo ahora luego. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Somos la mejor agencia, somos Bacuba. Es que Bacuba, como siempre, pensando en el cliente. Somos la experiencia.
dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta, que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer en el cuidado de la salud. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido, pero ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va. Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Estamos de vuelta en Un Café con Pinel. Entonces Urrutia se va y nombra a Osvaldo Dorticós Torrado, proveniente de una familia rica de Cienfuegos. La gente le decía cuchara, que ni pincha ni corta ni nada de eso, pero bueno, era un hombre brillante, era un orador magnífico. Fidel Castro se convierte en presidente de Cuba, ¿no? Porque hasta ahora era primer ministro. Nadie vio, nadie notó, nadie denunció el estilo prosoviético de primer ministro donde radica el poder, ¿no? Que él ya puso en práctica desde el principio. Entonces, a partir de eso, Dorticós deja la presidencia en el año 76, después de la victoria de Angola, y lo hacen presidente del Banco Nacional de Cuba. Era miembro del Consejo de Estado, por supuesto, y termina pegándose un tiro en su casa de Primera y 60 en Miramar, al lado del Acuario Nacional. Dicen que influyó la muerte de su esposa y que además de eso tenía unos dolores espantosos en una artrosis cervical que dice que lo estaba matando. Bueno, yo decía, Fidel ataca a los tres sectores de vida pública del país. El sector político lo liquida, nada más que deja, y fue eliminando ya a sus correligionarios en la lucha contra Batista para tener el poder único. Y el otro es que ya, bueno, el 26, que es el que coge todo el poder. Por otra, el que ha convertido en Partido Comunista de Cuba. El sector profesional del deporte lo elimina. Ya no hay ídolos populares que tengan suficiente nivel económico como para dar un ejemplo de independencia dentro del país. Todos tienen que agradecerle al comandante jefe la medalla. Y el otro, el campo de los intelectuales, que logra meterle miedo, sobre todo a los escritores, pero no pudo con eso. Se crea el movimiento de instructores de arte en el Comodoro para que esos instructores de arte, ¿no?, fueran después a enseñarle al pueblo y que todo el mundo fuera, claro, no conocía nada de cultura. La cultura nunca se termina. En el arte todos los días se estudia, todos los días se aprende. Y como único hay tiempo para el arte de verdad es cuando uno es profesional. Aunque hay cosas interesantes que no queden, pero para ser un artista en toda la extensión de la palabra, tener maestría, hay que dedicar la vida entera a ello y no te alcanza. Entonces, esos tres sectores, el único que no le salió fue el de la cultura. Aunque sí metió miedo a todo el mundo, que cuando las palabras de los intelectuales ya le enseñó los colmillos, y está la frase famosa de Virgilio Piñera. Cuando terminó aquella reunión, le dijo, ¿cómo se siente? Y dijo, tengo miedo. Estaba aterrorizado. Bueno, ya se nos fue el tiempo. No, en cualquier momento venimos hablando porque hay cosas, hay detalles que quedan, que son muy interesantes. Así que los esperamos mañana. Un abrazo a todos. Escriban, pídanos lo que quieran, que bueno, ya dedicaremos más tiempo a esto, si hay que dedicarle. Hasta mañana. Ya tienes el arbolito, los turrones, el champán, las uvas, los regalos, el vestido, pero ¿y el cuerpo? ¿No lo tienes en la lista? Ay, no, que va.
Que no llegue el 2020 sin que cumplas ese sueño. Despide el año y recibe otro con una mejor versión de ti. ¿Dónde lograr la renovación? En My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Y ahora sí está completa mi lista. Llegamos al momento del año donde usted tiene la oportunidad de escoger su seguro de salud. Este año son más los planes que se han adaptado para ofrecer con más calidad el Obamacare. Llame ahora mismo y comuníquese con alguno de nuestros más de 1000 agentes esperando su llamada. El subsidio del gobierno se mantiene. No pierda esta oportunidad de recibir beneficios de Obamacare a un bajo costo o sin costo. Llame al número en pantalla o visítenos en univistainsurance.com. Univista Insurance es su mejor opción para todas sus necesidades de seguro. Beatriz llegó a Cuba. Llegó el salve. Niña, como trae cosas a Cuba. Caballero, llegó a Cuba. Esa es la agencia de Miami, bro. Esa gente tiene los mejores precios. Esa gente no infla. Elena, la Cuba está muy buena. Sí o sí. ¿Qué? ¿A dónde lo llevo? A mí me lleva a donde me cubran $7,000 de los medicamentos con receta mi doctor. A mí que me cubra 350 para anteojos. Que vista hace fe. Aprovecha y pregunta que yo escuché que ellos cubren las dentaduras y las prótesis. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver si resolvemos ese problemita tuyo con un especialista sin copago. Entonces ustedes lo que quieren que yo los lleve a Solís el Plan. ¿Y cuánto me va a costar a mí ese viaje? No se preocupe, que la transportación está cubierta a lugares aprobados por el plan. Hablen con un representante de Solís cuando lleguemos. Solís el Plan. Esto sí es un plan. ¡Vámonos! Un nuevo amanecer